María Cristina del Valle Bajo, ¿cómo le va? No le pongas del Valle que todo el mundo va a creer que es mi verdadero nombre. Pero sí, Soy María Cristina, bajo Arias. Mamá siempre quería que me pusiera el Arias, yo creí porque que usted decía era que del la única Valle. certeza No sé es de la dónde viene madre. mi confusión de que usted era del Valle también. Bueno, no importa. Qué lindo. Usted se puede dar el gusto de tener muchas confusiones conmigo. Bueno, me gusta ese pañuelito que tiene colgado ahí, qué lindo verla y así tan elegante como está hoy. Bueno, te voy a contar. A ver, Esto me lo regaló el año pasado. Sí, el año pasado, porque este año, yo creí que era este año, pero en realidad este año la pasé en cuarentena, o sea que no pude verla. Una prima hermana mía, cuya ajá, mamá fue mi tía preferida siempre, la tía Nena, que yo la quería muchísimo, ajá, y yo me parezco físicamente más a ella que a mi madre, ajá. me lo regaló ella, así que, viste, hoy estoy vestida históricamente. ¿Por qué? Esto me lo regaló mi prima negrita. Ajá. Este anillo que ves que hace juego, Ah, mire usted. Ah, bueno, este anillo que tiene una rosa de Francia, me lo regaló mi mamá, es una copia de un anillo, no es fino porque es una rosa de Francia nomás, pero me lo regaló mi mamá cuando cumplí 17 años y es una copia de un anillo de los Borgia. ah, Acá chupa. se abre y se ponía veneno. Madre mía. Bueno. Y este otro anillo me lo regaló una escritora que es una copia de un anillo de la época eduardiana. No es caro, pero son cosas artesanales, son cosas bonitas. Muy bien. Y esto me lo trajo una amiga, una señora muy mayor, de acá de la Sociedad de Córdoba, que me ha pasado muchos datos de la época de Facundo Quiroga y todo, que tenía su familia, digamos, memorias de la familia de ella, me lo trajo de México. Ajá. Y este otro era de otra amiga mía que había sido de su bisabuela, y mi amiga tiene mi edad, o sea que esto tiene más de 120 años. La miércoles. Buah, está bien. Sí, bueno, las perlitas están descascaradas porque no son perlas de verdad, pero no importa porque no se nota. A mí Bueno, me pues encanta porque es le antiguo. queda todo hermoso, está bárbaro, me encanta cómo se ha producido hoy para nuestra charla, que usted sabe que vamos a charlar de algo que el otro día me quedé pensando, porque usted me lo comentó en varias oportunidades, pero como siempre nos Ajá, ponemos a charlar de otras cosas, dije, vamos claro, a sí charlar es de esto cierto. otra vez, porque usted me contó que estaba trabajando para la editorial de Javier Montoya de Ediciones del Boulevard sobre un libro acerca de la historia de la La vida. historia de la vida privada Historia de la vida privada, que en Córdoba. suena divino. ¿Qué es la historia de la vida privada? ¿A qué se refiere cuando usted habla de la historia de la vida privada? Cuando hablas de la historia de la vida privada, es una, ay, ¿cómo se llama este hombre? No me voy a acordar. Dos grandes escritores estudiosos, antropólogos creo que son antropólogos franceses, inventaron lo que llamamos ahora la vida privada, ¿no es cierto? Decían hace varios años que un japonés creo que dijo que la historia había sucumbido. Resultó Fukuyama. que no era cierto, porque faltaban todas estas pandemias y un montón de cosas más que Ese fue sucedieron. Francis Fukuyama, la historia. Exactamente, que comentó que la historia había muerto. Bueno, la historia no había muerto, pareció, pero no había muerto, resucitó con todos estos dramas últimos que han pasado en el mundo, y tenemos para rato todavía, por lo menos un cierto rato, y esta gente en ese momento dijo que ya la historia de las grandes batallas y eso ya no explicaba la vida, la historia, que lo que explicaba la historia era la vida privada de la gente, cómo vivía el pobre, el campesino, el ciudadano, el más rico, el poderoso, el más infeliz, el enfermo, el leproso, etcétera, etcétera. Y a través de eso se hicieron estudios. Los primeros que lo hicieron fueron estos franceses, entre los cuales estaba Duby y el otro no me acuerdo cómo era el apellido. Hicieron unos trabajos muy buenos, entre ellos uno que se llama Historia de la vida privada, pero tomando Francia esencialmente, aunque con detalles de otros países.
pero muy poco, los detalles de otros países son muy pocos. Y ahí te explicaba cómo se moría a través de los siglos, cómo iba cambiando la forma de aceptar la muerte, hasta llegar a, que el otro día di una charla sobre eso, que gustó mucho para una nieta mía, que tenía que hacer un trabajo para la universidad, hablando del duelo y de la muerte, cómo había cambiado a través de los siglos, ¿no? Entonces ahí, cuando Duby hablaba de la muerte salvaje, yo creí que se refería, cuando llegué al capítulo ese, creí que se refería a la muerte por asesinato, por violencia, por revolución, por guerra. No, él se refería a la muerte en el día de hoy. ¿Cómo morimos hoy en día? Entubados, anónimamente, en una pieza casi abandonados de un hospital con nadie al lado. Y mientras tanto él lo comparaba con lo que era la muerte en los siglos anteriores. Bueno, lo que hace la vida privada es contarte un poco eso, cómo soluciona la gente o cómo acostumbraba a vivir la gente su día a día a través de los siglos. Entonces, Hay volúmenes de historia de la vida privada, sobre sí, el presidente de Francia, en Inglaterra también lo hay, ¿no? Y yo he tenido la suerte, porque he tenido suerte de viajar un poco, una especie de historia de la vida privada de los pueblos en algunos museos, ¿no? sí, sí, Es sí. muy interesante. Es Ahora, muy interesante. ¿cómo lo vas a abarcar vos a eso allá en Córdoba? ¿Cómo estás Bueno, trabajando? mira, te voy a contar más o menos, porque es bastante largo, digamos, los capítulos son como 12 o 15 capítulos mínimamente, y en ellos tengo que tratar varias clases sociales. Yo empecé armando una cosa así. En primer lugar, como yo voy a hablar de una provincia que no todo el mundo conoce, ¿no es cierto? Porque seguramente que los de Tierra del Fuego no tienen la media idea de cómo es Córdoba, e incluso los de Jujuy, si no han venido a Córdoba, no tienen idea cómo es, ni su idiosincrasia, ni su parte física mayormente. Entonces empiezo describiendo el territorio, lo que es la provincia de Córdoba. Y encontré algunas cosas sumamente interesantes. ¿Qué es lo que diferencia a Córdoba de todo el resto del país? Que nosotros tenemos, es como que no somos el centro de nuestro país porque sí. Somos el centro porque hasta hemos sido el centro de una parte, ¿cómo te diré? No sé cómo llamarle, geográfica diferente. Ajá. Nosotros en las altas cumbres, no me acuerdo, a una altura muy, muy importante, hemos tenido un mar que recién hace relativamente poco, de poco en lo que es la historia de la humanidad, digamos, ¿cierto? Pero recién en el siglo XX se empezó a comprender que eso había sido un mar y es una de las pampas estas que en realidad los geógrafos le llaman altiplano. Nosotros tenemos 3 altiplanos en Córdoba y uno de esos altiplanos era un mar, ¿no es cierto? Y esa cantidad de agua que ha quedado en toda esta parte de las sierras, agua subterránea que aflora de 20.000 maneras distintas. De corto ahí. Bien. Empecemos por el principio. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo con Javier? ¿Fue una cuestión de ambos? ¿Fue de uno? ¿Cómo fue? No, yo se lo propuse a Javier, porque uno de los primeros, cuando yo empecé a dar clases, a mí me tenía, justo había empezado a leer lo que era la vida privada, ¿no es cierto? Había estado leyendo la vida privada de estos 2 franceses y me había encantado. Aparte había leído, ¿cómo que se llama este? Hay un libro, El queso y... Ay, ¿cómo se llama? Que es un juicio que le hacen a un hombre en la época medieval, a un tipo que era, creo que era quesero. El queso y no sé cuánto se llama, pero es, No es la un, puedo un libro recordar. que hizo Capote, ahora no me voy a acordar el nombre, pero ese libro hizo Capote. Y ese libro dio paso a que se estudiara, digamos, la vida privada. Yo estaba justo leyendo eso cuando me proponen dar clases en aquel entonces, hace años, en la municipalidad. Que vos estabas en ese momento, estabas en algo de cultura, porque estuvimos trabajando juntos en algún momento, hicimos algo juntos. Bueno, entonces se me ocurrió, una de las primeras cursos que di, el primero fue literatura, y el primero se llamaba Todos los cuentos del mundo. Y comentaba cómo había empezado el cuento a través en Occidente y en el mundo en general, a través de los primeros relatos de todos los pueblos, ¿no? Bueno, y el segundo o tercero fue la vida privada en Córdoba. Yo lo que quería era, como a la gente le gustaba mucho la historia, el cordobés es uno de los provincianos
que más ama y sabe de su historia, es la única provincia donde los libros de historia se venden en las librerías comunes. En el resto de las provincias, incluso en Buenos Aires, generalmente esos libros se leen, se buscan y se compran en bibliotecas, en librerías especiales. Nosotros no, lo compramos junto con una novela. Entonces me ocurrió hacer la vida privada. En la vida privada que yo comencé a dar clases, que fue uno de los cursos que más éxito he tenido, no comencé con la parte histórica, con la parte geográfica. La parte geográfica se la agregué ahora porque como es posible que ese libro se venda afuera de la ciudad, afuera de la provincia de Córdoba, quería que los otros provincianos supieran cuál era la parte geográfica nuestra, las características que tenía. Pero yo había empezado la vida privada con esto. En principio, los habitantes. Entonces, primero estudié las culturas indígenas que había en Córdoba y cómo, más o menos, cómo era la forma de vida que tenían ellos. Sus creencias, sus comidas, los animales que habían domesticado, los que no habían domesticado. Algunos descubrí que eran de quedarse más en un lugar, otros hacían éxodos cada tanto, buscando nuevas tierras o comarcas, etcétera, etcétera. Entonces, primero estudié los grupos indígenas nuestros y descubrí cosas también sumamente interesantes. Después de eso, los que vinieron después. ¿Quiénes eran los que vinieron después? Los españoles. Y después de los españoles, ¿quiénes llegaron? Los negros. Y después, ¿quiénes quedaron? Las castas, como le decían. Los grupos que se habían mezclado todos entre ellos. Entonces empecé con ese detalle, hablando cada uno lo que iba aportando a esta civilización, cómo vivían uno, cómo era la casa de uno, cómo eran las primeras casas de los españoles, cómo fueron después las casonas. Nosotros hemos tenido en cuestiones edilicias una cosa que nos ha diferenciado de Buenos Aires y de algunas otras provincias, pero sobre todo de Buenos Aires. Nuestras estancias son monumentos históricos y arquitectónicos hasta el día de hoy. En cambio, en Buenos Aires, el porteño no iba a la estancia. La estancia era generalmente una casa pequeña donde iba el hombre de vez en cuando, a veces la familia, pero generalmente el hombre, y recién en la segunda mitad, o llegando a la segunda mitad del siglo XIX, los porteños, con la llegada de los ingleses que empezaron a abrir sus estancias, empezaron a tener estancias monumentales. Antes no. En cambio, para nosotros la estancia era el monumento. Era lo que vos eras socialmente, te significaba socialmente, ¿no? Entonces se podría decir, Cristina, que este libro que está gestando, que usted está escribiendo, que está escribiendo, es el resultado de años y décadas de ir pensándolo y madurándolo, ¿o no? Sí, efectivamente, años y décadas y de apuntes tomados, de libros guardados, de libros que he ido adquiriendo y he ido ampliando, digamos, mi biblioteca para eso, y una serie de cosas así, ¿no? Realmente me gustó mucho, porque imagínate vos, yo tengo que contar, primero, cómo era la vivienda del indio, después, cómo era la vivienda del blanco, cómo iban evolucionando estas dos viviendas, qué pasaba con el indio cuando lo movían de un lado para otro, o cuando él se movía al principio de un lado para otro. Y después, dónde vivían los esclavos, cómo era la vida de los esclavos y cómo era su hábitat, ¿no es cierto? Y cómo después todo se va más o menos mezclando. Después de eso, empecé a ver cómo la comida. ¿Qué comía cada uno de ellos? ¿Cuáles eran sus comidas típicas? ¿Cómo se van mezclando las comidas de unos con otros? ¿Cómo de toda esta mezcolanza termina la comida criolla? Entonces voy hablando de eso. Después tomemos cómo ser los juegos, cuáles eran los juegos y las diversiones de cada uno de estos grupos y cómo algunas cosas se van incorporando, porque de toda esta mezcolanza lo que termina saliendo es lo que es nuestro criollo, le llamemos entre comillas, que no significa solamente el hombre que vive en el campo, el criollo que cuida la vaca, el caballo y todo eso, sino que también significa un estatus social, ¿no es cierto? Que abarcaba mucho más que eso, abarcaba todos los que habían nacido acá, se habían criado acá y se habían mezclado partes de esos otros pueblos, los habían mezclado a su cultura. ¿Y hasta qué época va a abarcar esta historia de la vida privada de Córdoba? Y más o menos hasta 1800, entre el 30 y el 50 aproximadamente, porque ya a partir del 60-70, después de la caída de Rosas, cambia abruptamente la sociedad. Entonces ahí tendría que empezar a hacer otro tipo de
otro tipo de estudios, Ajá. para ver lo que era la segunda mitad del siglo XIX, más todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, ¿no? Escúcheme, Cristina, en la charlita previa que tuvimos, porque le cuento a la gente, nosotros a veces organizamos algunas cositas antes de Claro, sí, hablar sí. técnicamente, me mostraba que me iba a mostrar algunos libros que tienen que ver con la investigación esta que está haciendo, ¿o qué? Bueno, sí, tengo varios libros. Te voy a mostrar los que se pueden ver más o menos muy bien. Mira, Prudencio Bustos Argañarás es un autor que yo sigo mucho. Es un historiador muy bueno, tiene una hermosa novela sobre la vida de Luis de Tejeda, que es un personaje sumamente importante en la Argentina porque es el primer escritor nuestro, poeta, ¿no es cierto? En la SADE, en Buenos Aires, yo me llevé una sorpresa cuando entré, que me dieron un premio, porque entré y me encontré, no en la SADE, sino en la, ay, ¿cómo se llama? Que es argentina. Ay, bueno, no me voy a acordar cómo se llama. Bueno, cuando vos entras ahí, lo primero que ves es un retrato de Luis de Tejeda en la pared, hecho en la pared con cerámica, muy, 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 muy interesante, ¿no? Y está en Buenos Aires, en la Sociedad Argentina de Escritores, ¿no es cierto? No, estoy equivocada, no es la Sociedad Argentina de Escritores, no me voy a acordar ahora cómo No, no se llama. importa, ya va a salir, ya va a salir. Ya me va a salir. Bueno, pero mientras tanto tomemos a Prudencio Bustos Argañarás. Prudencio Bustos Argañarás ha hecho muchos libros, como ser. Tiene un libro que yo lo usé para ver cómo era el matrimonio, el divorcio, porque había divorcio y aceptado por la iglesia, el matrimonio, todos los ritos religiosos, pero sobre todo el matrimonio, que es un libro que trata justamente de los divorcios, Ah, sobre todo de los divorcios. Es un libro sumamente interesante entre los libros a de él. ver, muéstreme Pero la tapa que no se aparte, ve bien, muéstreme bien. no, este es otro. Ah, ese es Este, otro. claro. Bueno, no El importa, otro se llama Hasta que la muerte nos separe. hasta que la muerte nos separe. Bien. Claro. Hasta que la muerte nos separe, porque a vos la iglesia te daba el divorcio, pero no podías casarte con otro. O sea, solamente cuando moría tu cónyuge podías casar. Pero este libro es muy interesante, que lo ha sacado ahora Prudencio hace poco. Se llama El pueblo de la Toma. El pueblo de la Toma es Alto Alberdi o Alberdi. Es el barrio más antiguo de Córdoba, que es donde se asentaron los indígenas, los calchaquíes que habían mandado castigados, digamos, una vez que pudieron ser vencidos del norte. Pero ahí no únicamente estaban estos indígenas, sino que también había, y se fueron juntando, indios nuestros. Entonces, el pueblo de La Toma es sumamente interesante porque es el primer barrio de Córdoba. Ajá. El primer barrio y hasta ahora se siguen estudiando. Tengo un sobrino mío que es biólogo, que ha estado haciendo ADN entre la gente más antigua de Alto Alberdi para descubrir los genes como chingones, cachaquíes, etc., ¿no? Bueno, este es un hermoso libro que habla de toda la historia de el pueblito, como le decían, o la toma, de toda la historia de los indios que fueron, digamos, recalando ahí. Perfecto. Yo tengo varias cosas tomadas de este libro y de otros libros de él y de otros libros de otros autores. A través de los libros míos, yo en mis novelas he incorporado, porque ha sido muy importante para Córdoba este pueblo. Gracias. Vos sabés que nosotros los cordobeses tuvimos la primera huelga. No solamente nos hemos distinguido por todas las cosas que hemos hecho, sino que además tuvimos la primera huelga con muchos siglos de anticipación, que fue de los indios. Siempre se decía que estos indios estaban como prisioneros, ¿no? Ellos tenían que cuidar las acequias de Córdoba, pero se ve que sí se les pagaba, puesto que en las actas capitulares de Córdoba encontré que habían hecho huelga porque lo que llamamos ahora municipalidad, no les había pagado los sueldos. Claro. Entonces, allá por el principio del 1600, nos cortaron el agua a la ciudad, cortaron las acequias. Entonces nos quedamos sin agua para que la municipalidad le pagara los sueldos a los indios que tenían que limpiar las acequias. Me pareció una historia lindísima, ¿no es Cristina, cierto? y usted me ha hablado recién que tiene unos 14, 15 capítulos aproximadamente. ¿Y cómo va con ello? Claro. ¿Va bastante avanzada? ¿Cómo va este libro? Bueno, te voy a decir que los capítulos están todos hechos. Estoy trabajando ahora en la parte que no había hecho, que era la parte geográfica,
que ya la terminé. Lo que sucede es que no es lo mismo hacer una clase que la vas a hablar y la vas a comentar que escribirla. Porque cuando la escribís, en primer lugar, tenés que ampliar el tema. No tenés que quedarte. Quiero hacer... mira, lo que yo digo en el prólogo del libro es que yo no intento hacer un libro, una obra maestra. Lo que intento hacer es algo como lo que hacía don Efraín Bischoff, al que le voy a dedicar el libro. O sea, divulgación de lo nuestro, donde voy a poner cosas que a lo mejor la gente no sabe cómo ser los ritos mortuorios, las cosas que se hacían, cómo se trataba el esclavo, los perfumes, la cosmética, la ropa, los instrumentos que había en la casa. He encontrado he sacado mucho de, ¿cómo que se llama de los testamentos? En los testamentos te encontrás una cosa, es increíble de lo que te enteras, porque ahí sabes qué tipo, como ser de menaje en la cocina tenían, cuáles eran las cosas más importantes para ellos, lo importante que era la ropa blanca de cama, lo importante que era, sobre todo antes de 1800, sobre todo en el 1600, lo importante que era la ropa traída de Europa, que ellos habían traído. Hay una cosa que me encantó, que uno de estos viajeros del año 1600 y pico, comenta en su libro de viajes, que cuando llega a Córdoba queda sorprendido porque en un solo caballero de Córdoba, digamos, en un solo, una persona, digamos, llamada de la clase alta, le podríamos decir, tenía encima ropa de 3 siglos. Epa. ¿Por qué? Porque esa ropa traída de España, que no llegaba fácilmente a la Argentina, estábamos realmente en el talón del mundo, era muy, muy cuidada y muy prestigioso tener un chaleco que había venido 150 años con atrás, digamos, en el caso del 1600, 70 años, 50, 100 años, ¿no? Bueno, y aparte tenía mezclas de otras ropas de las cosas que iban llegando. Entonces, como ser lo del ropaje es muy importante, porque en casi todos los testamentos te das cuenta el lugar que tiene, a quién le deja cada cosa. Y hay una cosa que me encantó. La Isabel de la Cámara, una dama que nace a principios del 1600 y muere casi a finales del 1600, era la mujer más rica de Córdoba. Y uno de los más ricos, entre todos los ricos cordobeses, estaba en tercer o cuarto lugar. Una mujer realmente, aparte de mucho carácter y de mucha preponderancia social. No sabés la ropa que le deja a sus esclavas. La familia de ella se debe haber tirado de los pelos por la cantidad de cosas finas y buenas que le dejó a las esclavas de ella en ropa, ¿entendés? Bueno, hablo también sobre la esclavitud, hablo sobre el teatro, el trato con los peones, las diversiones, lo que eran las tertulias, que era en realidad una tertulia en el año 1600, en el año 1700, en el año 1800, cómo van cambiando las tertulias. Cristina, y en este caso, la editorial Javier te está colaborando de alguna forma con vos, te ha dejado trabajar libremente, va a aportar ilustraciones, ideas, te ha fijado tiempo para que termines este material. Contame un poco eso. Bueno, no, en realidad Javier no ha intervenido. Yo le propuse hacerlo y él con mucho gusto lo tomó, pero él me ha dejado, digamos, libremente que yo actúe. Lo que pasa es que me estoy atrasando porque todo esto que estoy haciendo estos últimos meses, que era cuando yo creí que iba a estar más, digamos, aliviada de trabajo y que me iba a poder dedicar de cabeza a esto, entonces estoy un poco atrasada, porque ya te digo, estoy haciendo más o menos 2 clases por semana, generalmente he tenido una conferencia por semana, más la vida social más o menos que tengo que hacer, más determinadas cosas que son obligatorias, entonces me estoy atrasando un poco, pero no, él va a contribuir en la edición del libro, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a trabajar entre los dos, así como este libro, a mí me encanta la tapa que le he hecho, las ediciones de Javier para mí son muy lindas y son mucho más económicas. Mira, tiene muchos también, ¿ves? Tiene muchísimos dibujos y Claro. cosas, algunas
A ver, Es muy levánteme interesante. un poquito más que no se ve bien. A ver, voy a ver, espera, voy a ver si encuentro la parte donde están las mejores, como ser tiene planos, Claro. Y esos, usted prevé que pueden tener cosas. Ah, claro, 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 claro. ¿te das cuenta? A ver si encuentro otra cosa, como ser tiene imágenes religiosas, Y este libro en suyo, otro plano de Alto Alberdi, claro, claro. Y este libro suyo ¿entendés? va a tener también planos, figuras, ilustraciones. Sí, pienso que algunas ilustraciones va a tener. Ajá, A lo mejor, viste, ahí tenés una casa. claro, claro. Entonces Cristina, tiene varias cosas, viste, generalmente en este caso de lo que era el viejo paisajes, claro, claro, claro. lo que era Alto Alberdi desde la fundación hasta más o menos el siglo XX ya. Y se está Y el divirtiendo dibujo, escribiendo, el dibujo es encantador, es hermoso, ¿viste? Digamos la tapa. se está divirtiendo escribiendo esta historia privada de Córdoba. Me encanta, porque el asunto de la vida privada es una cosa que yo, y cada tanto encuentro un dato que ¿cómo te diré? Que me deja asombrada y encantada, porque es una cosa nueva para poder poner, ¿no es cierto? Así que, no, es un proyecto que lo tengo realmente. Estoy muy entusiasmada con él. Tengo 2 o 3 libros que estoy haciendo en este momento, no tanto de, digamos, de ficción, sino de este tipo, porque estoy haciendo otro que también pensaba sacarlo con Javier, pero a lo mejor lo sacamos para el año que viene, para el mes de la mujer, que se llama Las mujeres de los vencidos. Ajá. Que era la vida de las mujeres de los unitarios, las cosas que les pasaron y lo que tuvieron que sufrir a causa de la persecución con sus maridos, ¿no? Que se les hacía a sus maridos. Hay algunas historias muy, muy interesantes, y ahí tomo mujeres de toda la Argentina, ¿no es cierto? No he conseguido mucho de otras provincias, o porque no hay, o porque no tengo los libros necesarios, o porque no tengo los contactos necesarios para que me manden detalles, pero sí tengo de alguna santiagueña, de Córdoba, de Corrientes, de Catamarca, entonces de Mendoza. Tengo varias historias bastante interesantes, ¿no? que se pueden sacar. Escúcheme, y supongo que está acumulando mucho material, mucho archivo. ¿Cómo se está llevando con la tecnología? ¿La computadora anda bien? ¿Lo tiene todo bien guardado? ¿No está perdiendo nada como le ha pasado otras veces? No, no, gracias a Dios en este momento estoy pasando un momento en que, porque hace un mes y medio atrás era como que nada andaba. Ahora parece que las cosas se han, digamos, estabilizado un poco, ¿no? Gracias a Dios me anda bien la internet, me anda bien la computadora. He perdido momentáneamente algunas cosas muy antiguas que tenía en la otra computadora, porque necesito que me la arreglen, pero es una computadora vieja y tengo que encontrar una persona adecuada para que me la arregle, porque ya es un sistema bastante antiguo, pero creo que las voy a recuperar. Pero todo lo que tengo en esta computadora, que es la más nueva, hasta ahora está todo a salvo y está bastante organizado. Lo que Bueno, yo necesito ahora es tranquilidad para poder sentarme con todas las luces y armar el rompecabezas. Eso es lo que yo en este momento es lo que necesito y lo que quiero. esa es Porque la me tarea parece del escritor, esa es la tarea, armar el rompecabezas. armar el rompecabezas, ¿viste? Y sobre todo en esto que tengo que tratar. Mira, tengo que tratar cómo se moría en todas las clases sociales, ¿no es cierto? Los ritos de la muerte, los ritos dónde se enterraba, los ritos del enterramiento, qué es lo que pasaba como ser, las formas de casarte. Hay una cosa que nadie sabe, prácticamente recién a finales del siglo XIX se usa el vestido blanco para la casada, para el que se va a casar, para la Ajá, novia. ajá. Eso es una moda europea que llega acá, o americana, de Norteamérica, quiero decir, de estadounidense. Nosotros, en general, las mujeres españolas se casaban de negro, y en algunos lugares sí eran un poco más atrevidas de rojo, pero no de blanco. Entonces eso es una cosa que la gente no sabía. Cuáles eran las diversiones, cómo se recibían las tertulias. El asunto de las tertulias era una cuestión tan clasista que había gente que era invitada a la sala grande, donde se iba a hacer la tertulia. Había gente que podía entrar, pero hasta la galería. Otra gente podía entrar al patio. Y la demás gente podía
escuchar por la ventana o a través de la puerta o en la entrada de la casa. Entonces, fíjate vos qué sectorizado todo, ¿no? Bueno, y había una cosa, como hay un caso muy conocido de Córdoba que me pareció muy gracioso, que una señora que quería ir a una de estas tertulias, que había música también, no podía entrar a la casa porque estaba peleada con la dueña de casa. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Ella se vestía de negro y se ponía una toca de viuda, que era toda la cara, no se le veía ni las manos. Entonces entraba disimuladamente y la dejaban, le permitían entrar, ¿no? Ese es un caso verídico, me pareció de lo más gracioso. La Cristina, música, que se bailaba, claro. ¿entendés? Que se Cris- cantaba, de quién eran las orquestas generalmente eran de negros libertos, o de negros de alguna casa. Cristina, y todo este tipo de trabajo documental, los otros libros que está en proyecto, las clases, sus artículos periodísticos, todo eso le está haciendo olvidar aquella media tristeza que tenía por no estar enganchada con la ficción, escribiendo ficción, ¿o no? Sí, me ayuda un poco. No del todo, porque en realidad a mí lo que me sana mentalmente es la ficción. Ujú. Pero por lo menos me está dando como ánimo y disciplina. Estoy tomando de nuevo la disciplina, que eso es lo que perdí durante un mes o dos, la disciplina de sentarme a escribir. Entonces ya ahí he ganado más o menos, digamos, el 40% de la batalla, no todavía el 50%, pero ya el 40% más o menos creo que lo tengo aproximadamente ganado, ¿no? Yo Así creo que que estoy... la gente después de escuchar esto que usted ha estado contando así en cuentagotas, pero debe estar esperando que la historia de la vida privada alumbre, porque yo estoy seguro que va a ser una maravilla de libro. Yo creo que sí, verdaderamente te digo que yo creo que es una parte muy, muy interesante. Y en esto hablo y el agradecimiento que tengo contra todos estos viejos escritores de Córdoba, que algunos eran solamente vecinos que habían vivido mucho y de pronto se sentaban y hacían un pequeño librito así, donde te hablan como ser de las tertulias de Barrio General Paz. Imagínate vos. O otro que te habla de cómo se vivía en lo que es ahora esta parte donde está el Paseo de las Artes, ¿Sí? Bueno, lo que era exactamente. Entonces, es como que vos vas haciendo, realmente armas un rompecabezas, porque vas tomando una piecita de acá, una piecita de allá, otra cosa de acá. Tengo un libro maravilloso que habla de las calles de Córdoba, cómo se las nombraba hasta fines del siglo XIX. En realidad, tenían nombres las calles, pero ¿cómo se llamaba? La calle de los Vieites, porque en esa calle vivían todos los Vieites. O la calle de la partera, porque ahí vivía una partera y era conocida de todo el mundo. O la parte del panadero tal. O la parte del dogo, porque había una familia que tenía un dogo. Entonces, viste, todas esas cosas te van dando el espíritu de un pueblo. Ese espíritu de este cordobés, que por un lado es sumamente culto y por otro lado es muy acriollado en alguna medida. Acriollado en un sentido que no quiere decir campesino, sino argentinizado, a la manera cordobesa. Cristina, yo no le voy a desear suerte con este rompecabezas, porque si hay alguien que es especialista en rompecabezas, es usted, porque aparte es un hobby que usted tiene, pero si hay escritor que puede unir todas estas cosas y llevarlo a un buen puerto, ha sido usted y lo va a seguir siendo por varias obras más. Así que ha sido hermoso escuchar esto que me está contando y no dudo que el rompecabezas ese lo va a armar, pero de la mejor forma posible. Bueno, realmente me has levantado muchísimo el ánimo, ¿no? Yo, gracias a Dios, soy una persona que no soy creída, nunca creo que sé todo, ni creo que siempre me va a ir bien, y siempre estoy a la expectativa de que me puede pasar algo. O sea, si me pasa alguna cosa, si algo me sale mal, no me tome de sorpresa, porque en realidad estoy más preparada que para eso que para el triunfo. Y creo que gracias a eso finalmente me va bien, porque me tiro a fondo, ¿no es cierto? Trabajo a fondo. Trato de hacerlo cada vez lo mejor posible. Yo quiero decirle que me alegro mucho de estas charlas porque es una forma de extrañarla menos, porque una vez al año que la veo personalmente es muy Ay, poco. sí.
Es poco, realmente es poco, y nosotros te extrañamos muchísimo, ¿no? Yo, Javier y las personas que te quieren acá. A vos y a Andrea. Eso, Muchísimas gracias. gracias. Cuídese mucho. Un beso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.